hemos hecho muchas expediciones desde hace casi más de 20 años. Ha sido mi maestro en el esquí de travesía. Nos hemos perdido, hemos pasado hambre y hemos hecho muy buenos amigos. Creo que al ser él científico, tiene muy buena elección de las malas situaciones, todo lo basa en la matemática y eso creo que nos ha salvado la vida varias veces, además de la buena onda que tenemos. Y bueno, acá el Cuni nos conocemos desde hace años. Tuvimos la misma escuela, el Frey, el refugio Frey en el Cerro Catedral. Ahí aprendimos muchas cosas. Y, y bueno, el Cuni es un tipo invalorable, un empuje impresionante. eh, Le encanta la vida de aire libre. Y, y bueno, siempre haciendo cosas juntos. Estuvimos en la Cordillera Blanca, estuvimos en Catamarca, en San Juan, en Mendoza, en varios lados. Y bueno, nos llevamos bastante bien y eso es clave en una cosa así tan larga de tanto tiempo. La historia de esta expedición en realidad viene de los pueblos originarios que vivían ahí, que son los Cahuéscar. Ellos vivían de un modo muy parecido a como vivían los Inuit en Groenlandia. Es un lugar muy hostil para vivir. Usaban canoas para avanzar en los fiordos, prendían fuego en las mismas canoas y además se podían meter sin ropa a buscar cholgas y alimentos. Ellos son los verdaderos orígenes de esta expedición, que son los Cahuéscar, de Puerto Edén. Toda la zona de los fiordos tiene una historia muy interesante. Este, digamos, la exploración primera de los fiordos este, la hizo un español, Juan Ladrillero, que se le encomendó la misión de explorar los fiordos chilenos desde Valdivia hasta el estrecho de Magallanes, hasta el Océano Atlántico, y volver. Bueno, ya que Juan Ladrillero fue español, Sergio Camacho Villalobos, otro gran compañero de aventuras, se le ocurrió hace casi 20 años que vayamos a hacer el cruce oeste-este del campo de hielo. Con Sergio llegamos como límite al glaciar Pío 11. Eh, Tuvimos problemas climáticos, muchas nubes densas, viento y témpanos. Estaba lleno de bloques de hielo y bueno, todo ese combo de cosas hizo que fuera imposible entrar a- al glaciar Pío 11, así que nos dimos la vuelta y ese fue el primer intento que le hicimos a la expedición y se puede decir que Sergio Camacho fue el ideador de esta expedición. Así que eso empezó con gente de acá, gente de Bariloche. Después de eso, Sergio Camacho se estableció acá en Bariloche. Este, ¿Y ahí querés contar la del filo del imposible? claro, después de eso, fue en el 2001. Hay un programa español de, de cuestiones de aventura, de expediciones y eso, que se llama Más allá de lo imposible. Y ese programa financió una expedición para hacer exactamente lo que había propuesto Sergio Camacho antes. Este, en esa expedición participó gente que conocía muy bien eh, el manejo del hielo, de grietas de montaña, entre ellos José Tamayo, un ochomilista. Y bueno, ellos hicieron el cruce. La expedición estaba planteada un poco distinta, pues estaba planteada para poder, directamente para poder hacer un programa de televisión, ¿no? Eh, entonces, bueno, iban en kayaks, eran tres, iban en kayaks simples, y bueno, iba una embarcación de apoyo filmándolos y con la mayoría del equipo hasta que llegaron al Fierro Expo. Después realmente la tuvieron muy dura porque en el hielo los agarró una tormenta, estuvieron 12 días en una cueva y finalmente salieron eh, y lograron llegar a la estancia Cristina cerca del glaciar Uppsala. Eh,
De ahí hasta el Atlántico no hay filmación de si llegaron o no, no queda claro, hay gente que dice que sí, gente que dice que no, este, y esos son los antecedentes que conocemos de este trayecto. La expedición se inicia en el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. Salimos en transbordador de Puerto Yungay a Puerto Edén, de ahí hicimos 120 kilómetros en kayak por los fiordos, subimos un desnivel de 1300 metros por bosques hasta llegar al campo de hielo, donde hicimos un cruce oeste-este de 80 kilómetros, llegando al lado del Fitzroy, que fue el lugar donde nos ubicamos un poco, porque veníamos bastante perdidos. De ahí llegamos a Chaltén. Desde Chaltén cruzamos el lago Viedma, el río La Leona, el lago Argentino y el río Santa Cruz, recorriendo 750 kilómetros en 40 días aproximadamente, de los cuales tuvimos capaz que 15 días entre mal clima y paradas de descanso. Del Pacífico al Atlántico con Roberto. Un poco distinto de la expedición española, porque íbamos nosotros dos, nos filmábamos a nosotros mismos con una cámara y eso fue todo. Una de las primeras cuestiones que hubo era totalmente similar a lo que pasó en la primera expedición, era saber si se podía pasar o no al frente del glaciar Pío XI para entrar al fiordo Exmouth. Ese es un lugar clave porque es angosto y puede estar lleno de hielos, digamos, ¿no? Si está lleno de hielos uno no puede pasar porque no lo dejan pasar, no dejan pasar el kayak, y si uno pasa después puede quedar atrapado, así que ese era un punto clave. Teníamos versiones que decían que había mucho hielo, y no teníamos manera de saber a priori, antes de salir en la expedición, de si se podía pasar o no, ya que no pudimos conseguir fotos satelitales en el momento de esa zona, y la Armada chilena lo que conocía era por intermedio de los transbordadores que pasan, digamos, como a 30 kilómetros del lugar, así que ese era uno de los puntos importantes. Finalmente tuvimos suerte y estaba despejado. Había algunos hielos, pero se podía pasar bien.
Sí. Y por ahí se van a una aventura. Y de ahí queremos cruzar al campo de hielo. ¿Quieren llegar al campo de hielo sur? Sí, hacia Argentina. ¿Y quieren cruzar por el campo de hielo? Sí, ¿Con el kayak? sí. Largamos la aventura. Puerto del Chaltén, primera etapa. Gracias, jefe. Deto. Cerro Grover, 7 kilómetros para adentro, lo estamos cruzando, vamos a la segunda parada del día, ya nos remamos más o menos 40 kilómetros, andamos con el mar planchado, los tipos, adelante Cuni, un remedio de primera. Para allá al fondo, en esa puntita, a la vuelta, está el Seno Eire, a donde vamos a ir. Vamos a tratar de acampar justo antes de la puntita. Bueno, acá estamos aguantando, esperando que baje el viento. Hoy nos pegó un poquito como para decir, va a tener que esperar, haga derecho el piso. Mañana está parecido, quizás salimos bien temprano, y si no pasado, ahí disminuye. Así que bueno, nos armamos un fueguito, tranqui, y esperando. Estamos en uno de los puntos críticos de la expedición, que es la entrada al fiordo Exmo. Teníamos muchos temores por la cantidad de témpanos que hay, pero como podemos ver están todos saliendo del fiordo, así que tenemos entrada libre con el kayak, así que no pasa nada con los témpanos, nos van a dejar pasar. Nos fuimos a hacer un recorrido de la zona del campo de hielo. Nos fuimos a caminar casi, no sé, 1300 metros de desnivel hacia arriba, por la selva, por el hielo, por las piedras. Fuimos livianos, llegamos bastante bien arriba, empezamos a bajar dejando un par de cintas para luego usarlas de línea de porteo, y casi a 500 metros, 800 metros de la carpa nos perdimos, estábamos muy cansados, probablemente no comimos bien, se juntaron varias cosas, también la vegetación cerrada, las paredes verticales que tienen estos fiordos que no te dan acceso, y el cansancio nos hicieron bivaquear. Pasamos una noche sin comida, prendiendo un fueguito. No fue tan grave porque fue una noche linda, pero nos dio ahí un punto de que nos teníamos que poner las pilas porque podíamos fallar, y en este lugar no hay rescate, no hay nadie que te vaya a buscar, estás solo en la Patagonia. Una suerte fue que teníamos un encendedor. Eso nos salvó porque pudimos prender fuego. El partido realmente largo. Fue algún momento donde uno dice, bueno, me quedo o me vuelvo, porque realmente era una cosa muy potente, digamos. Mucha vegetación, muy complicada,
muy largo, muchas pendientes. De hecho, para poder agarrarse al terreno, tener grip en el terreno, tuvimos que usar grampones con la bota de goma. Bota de goma porque está todo lleno de agua ahí, y grampones porque uno se patina. Así que tuvimos que usar ese tipo de cosas, y esencialmente el kayak fue subido casi todo a polea, digamos, con un sistema de polea, porque hacía pulso, no nos daba para subirlo. Entonces subimos nosotros, tiramos una soga de montaña, hacíamos un aparejo, y íbamos subiendo el kayak de a poco. Todo ese porteo nos llevó 7 días, y yo creo que fue, respecto al esfuerzo físico y también mental, fue el embudo de la expedición, digamos, poder llegar a subir todo el equipo y el kayak hasta el campo de hielo. Son los últimos metros del Océano Pacífico que vamos a recorrer. Nos acercamos al río por el que vamos a portear el kayak. Tenemos 1300 metros de ascenso positivo hacia el campo de hielo para llegar a Chaltén y después al Atlántico. Ahora Roberto está porteando las cosas y en un rato me viene a buscar, así cruzo con él. Este camino ya lo estamos haciendo rutinario. Es la segunda o tercera vez que lo hacemos, y es la entrada que encontramos para poder subirla más fácil. Estuvimos dando muchas vueltas en el bosque, encontrando marcas que seguramente es de gente que se terminó perdiendo, y encontramos entonces este lugar para pasar. Así avanzamos más de unos 300, 400 metros casi sin problema de vegetación, y después enseguida uno se monta en unos lomos que, si bien tienen vegetación, son mucho más transitables que un bosque de esto que está lleno de palos caídos por todos lados. Bota de goma con grampones. La posta para la tundra de los fiordos chilenos cuando llueve, como ahora. Vamos. Bueno, estamos con Roberto en un punto importante de la expedición, que es donde dejamos el mar y vamos para la montaña, prácticamente un punto de no retorno. Estamos desarmando el último campamento. Hoy tenemos que subir 1300 metros de desnivel, armar la carpa casi al borde del campo de hielo,
nos queda un porteo del kayak de más o menos 500 metros de desnivel y un porteo de solvente, palas, piquetas, Sí, 800. los remos de 800 metros. Así que esperemos subir la carpa hoy hasta la nieve y terminar la etapa del día. Esto es así, es un trabajo. Día a día se hace un trabajo, no hay héroes, no hay maniobras raras, porque en este lugar un mal paso, una mala patinada en un tronco, te quebrás la pierna y es un desastre. Así es. Con cuidado, trabajando. Nos vemos, Cuni. Les voy a mostrar un poco la moda del Fiordo Exmo. Primero es bota de goma con grampones. Bota de goma con grampones, jardinero de Gore-Tex, arnés de montaña con cintas, mosquetones, abajo una faja de trabajo para cuando hay que empujar el kayak no romperse la espalda, guantes y el kayak. Ahora les voy a mostrar un desarrollo simple y fácil, una de las alegrías de mover el kayak 10-20 metros sin romperse el lomo. Estas son las marcas que dejamos para la subida, de los lugares buenos para pasar. Y bueno, ahora que ya nos vamos de acá, este es el último porteo, vamos a limpiar todo, no dejar ninguna basura. Ya las marcas en el piso se notan. Bueno, este es el Fiordo Exmund, ese fue el campamento cerca del mar. Ahora nosotros estamos acá, en este campamento, y lo que pretendemos hacer es cruzar todo el campo de hielo, que es la zona celeste que está en el mapa. Vamos a pasar desde el punto en que estamos, pasando toda esta planicie de hielo, pasando cerca del altiplano Caupolicán, por este paso. Nos vamos a ir moviendo para el paso Mariano Moreno. Después vamos a ir para el paso de los 4 glaciares. Después apuntaremos al refugio Gorra Blanca, pasando por el paso Marconi hacia el lago eléctrico. Después pasamos por el refugio Piedra del Fraile en dirección a Chaltén. Este es el lugar que elegimos para subir al hielo, a la parte plana del hielo. Tenemos que pasar esas grietas y bueno, estamos porteando primero cosas para después llevar el kayak vacío. En esa inclinación el kayak va a tirar bastante para abajo,
así que vamos a tener que estar los dos livianos como para poder pasarlo. Ahí hay un cierto... No es trivial que el kayak pase sin caerse dentro de una grieta, así que tenemos que estar preparados para eso y hay que hacerlo con tranquilidad. Papiate algo. Bueno, pole position para salir mañana. Posición de partida mañana, acá. Esto está casi plano. Por allá me parece que se ve el volcán Lautaro. Y bueno, de acá vamos a partir. Esperemos que las subidas se hayan acabado. Comenzamos la etapa de arrastrar el kayak por terreno plano. Fue un esfuerzo bastante grande atravesar toda la zona de vegetación y teníamos la incertidumbre de que un kayak doble con 60 kilos encima realmente deslizara. Por ahora estamos avanzando con algo de desnivel positivo hacia arriba. Ya subimos casi 150 metros en 1 kilómetro a una velocidad de 3.5 kilómetros por hora. Como ven, ahora pasamos a modo esquí de travesía. Digamos, hay nieve, hay grietas abiertas, pero además no nos convenía seguir faldeando, tenemos que bajar para mantener, para que el kayak no se vaya de costado. Entonces vamos a ir todo por acá por el plató principal y después vamos a ganar altura para pasar por el paso aquel, que es la idea. Creemos que los esquíes van a ir muy bien acá, sobre todo que es plano, incluso con un poquito de bajada, así que, y además para las grietas mejor, ¿no? Son un poco más seguros con grietas que con los esquíes que con otra cosa. Estamos en terreno plano, con los esquíes de travesía avanzando. Las pieles de foca le dan grip al terreno, así podemos empujar mejor del kayak. Estamos avanzando a una velocidad muy buena. El único problema de esta zona es que hay muchas grietas. Este invierno fue muy seco, el campo de hielo
está abierto, e ir con un kayak tan grande, si se llega a caer el kayak, no sé cómo lo paramos. Pero bueno, vamos encordados, con arnés, tenemos una soga que empuja del kayak y otra de seguridad entre nosotros. Ahí va Roberto con el Lautaro de fondo. El día está increíble. Para una zona como esta, que no haya viento, es prácticamente un milagro. Así que aprovechando al máximo cada minuto para avanzar. Cada 1 hora hacemos un descanso, tomamos té con miel, comemos frutas secas, chocolate y tomamos bebidas electrolíticas y energéticas para mantener un ritmo bueno durante todo el día. Hoy es un día largo, así que hay que darle un ritmo parejo. Comenzamos nuestra expedición en Puerto Edén. De ahí remamos 120 kilómetros a través de los fiordos, pasando por el glaciar Pío 11, el fiordo Exmund. Durante 7 días porteamos casi 120 kilos de cosas, entre ellas un kayak de 40 kilos doble, que ahora estamos atravesando por el hielo patagónico con rumbo a Chaltén. Estamos avanzando a buena velocidad. Cuando lleguemos a Chaltén vamos a entrar al lago Viedma, al lago Argentino, vamos a descender por el río Santa Cruz y vamos a unir el Pacífico con el Atlántico. Este es un campamento que hicimos ayer, más o menos a las 7 de la tarde, nos estaba lloviendo, así que lo hicimos más o menos rápido, muy protegido. Como ustedes vieron, tienen todas paredes de bloques de nieve que sobrepasan la altitud de la carpa más o menos. Las herramientas para hacer los bloques y para construir la pared son estas dos: la pala de nieve y el serrucho. El serrucho es fundamental, corta los bloques de nieve dura, y la pala para sacarlo. Y después, bueno, se van poniendo todo alrededor. La carpa se mete dentro de un agujero, y lo que se saca del agujero son los bloques que están alrededor. Este campamento está cerca del paso Mariano Moreno, que es el punto más alto al que tenemos que llegar. Para ese punto faltan más o menos el punto más alto desde acá, 8 kilómetros. En esos 8 kilómetros estamos acá a 1450 metros de altura, y el punto más alto está más o menos 1700. Así que bueno, esa parte hay que pulsear un poco para llegar a esa altura. Después de ahí es todo bajada muy suave hasta el refugio Gorra Blanca. Hoy está todo cubierto, nevando, así que día de carpa, que vino muy bien, porque ayer realmente estuvimos 12 horas dándole sin parar, parando cada tanto para comer un poquito, y que terminamos bastante gastados. Así que bueno, recuperamos hoy y mañana, que hay pronóstico de buen tiempo, salimos para tratar de llegar al Gorra Blanca y si se puede un poquito más.
Bueno, después de un día de espera, ahora está realmente pinta que va a ser un día espectacular, todo nevado, deben haber caído 10, 15 centímetros de nieve, realmente está espectacular, no se ve ni una grieta, la vamos a ver de adentro me parece, pero bueno, la verdad que para mí va a ser un día hermoso. Tuvimos que descongelar, sacarle todo el hielo al fondo del kayak que lo habíamos dado vuelta. Estuvimos un rato dándole con la pala. Esperemos que deslice y que no se pegue la nieve. Vamos a tener un sueco de 5,5 metros si se pega. Terminamos de desarmar el campamento. El pronóstico climático decía que aquí hacía 15 grados bajo cero. Para mí no hace tanto frío, debe haber hecho unos -8, -9. Marcamos este point por si tenemos que retornar. Tenemos un lugar para rearmar la carpa y tenemos que hacer el paso Koliker, ¿sí? Hay un cerro que se llama Koliker, tenemos que pasar a la derecha y hoy tenemos una zona de 200 metros de nivel positivo y de ahí es todo bajada hasta el Gorra Blanca. Así que esperemos que sea un buen día de trabajo y que avancemos mucho. Así salimos del centro del campo de hielo, porque prácticamente estamos en el medio. Tenemos 30 kilómetros para cada lado. A la derecha tenemos el glaciar Pío 11. A la izquierda tenemos el Paso Marconi y estamos al lado del Cerro Koliker. Así que bueno, es momento de movernos y avanzar. Bajamos el Paso Marconi, en algunos lugares tuvimos que hacer rapeles con los kayaks y llegamos al fondo del glaciar Marconi, donde dejamos el kayak y todas las cosas que teníamos con mucho peso y
fuimos volando a Chaltén porque ya no teníamos comida. Nos habíamos comido todo lo que teníamos, habíamos bajado de peso y llegamos al restaurante El Muro de Claudio Andrade, donde le comimos todo lo que se pudo. Gracias, Claudio. Después tuvimos que volver a buscar el kayak y todo el equipo que se había dejado en la morena del glaciar Marconi. Eso fue una movida porque había poca nieve, entonces toda la morena estaba muy muy descubierta, entonces había rocas por todos lados. Bajamos como pudimos y cuando llegamos al primer lago eléctrico, el más chico, ahí tuvimos la suerte de que nos ayudaran amigos, Marcelo Gostar, que iba a ser uno de los integrantes de la expedición y que finalmente no pudo venir, nos ayudó ahí junto con 2 gendarmes a bajar el kayak por toda la zona del porteo entre los 2 lagos eléctricos y la última parte de la morena del glaciar Marconi. Después con Marcelo Gostar y yo empezamos a bajar el río eléctrico con el kayak doble, cosa un poco singular porque es un río con bastantes rápidos y un kayak doble de casi 6 metros para andar en rápido no es lo mejor. Pero bueno, nos tiramos por ahí y llegamos hasta Piedra del Fraile, por el río. Ahí se complicó bastante, había muchas rocas grandes y el kayak no daba el kayak doble para pasar por ahí. Así que lo tuvimos que sacar del río y empezamos a bajarlo con un carrito de ruedas que habíamos llevado a propósito. Ese carrito se rompió, así que tuvimos que ir hasta Chaltén otra vez y ahí, bueno, reparamos el carrito, volvimos con Cuni y terminamos desde Piedra del Fraile hasta el río de las Vueltas, trasladamos el kayak con el carrito reparado. Desde el río de las Vueltas, ahí en empalme con el eléctrico, hasta Chaltén bajamos remando por el río, que fue muy lindo, la verdad que estuvo muy bueno. Llegamos a Chaltén con lo justo, ya estaban prendidas las luces del pueblo y llegamos ahí muy cerca del lugar donde estábamos parando, que era el restaurante El Muro de Claudia Andrade, que fue realmente un hogar para nosotros mientras estuvimos en Chaltén. Una mano de aquella, gracias Claudia. Vamos ahora a hacer una travesía por este terreno que es bastante pestoso, es todo cérax y rotos y con un poco de riesgo de que nos caiga algo encima, así que lo vamos a tratar de hacer rápido. La idea es hacer la travesía con el kayak así, después va a haber que hacer una especie de rapel, algo para bajarlo al lago eléctrico y bueno, y después cruzarlo. No estamos en una buena hora, es medio del mediodía, pero bueno, le ponemos lo que podemos.
Estamos muy cerca del río de las Vueltas. Hoy bajamos arrastrando el kayak con rueditas por un sendero desde Piedra de Fraile hasta el puente del eléctrico que está ahí. Así que ahora nos vamos a poner la ropa de kayak e intentar llegar hasta Chaltén a través del río de las Vueltas. Desde Chaltén hasta el lago Viedma está el río de las Vueltas, pero lamentablemente este año estaba seco la última parte. Así que desde Chaltén hasta el lago Viedma nos llevaron en un unimoc la gente de Gendarmería, a los cuales le agradecemos toda la ayuda que nos dieron. Y nos tiramos a remar el lago Viedma. El lago Viedma es un lago bastante ancho, tiene más o menos 20-25 kilómetros de ancho y unos 70 kilómetros largo. Y es un lago que está en una zona de mucha estepa, digamos, no hay montañas, solamente en la cabecera oeste hay montañas y después enseguida baja a lo que es estepa. Con lo cual el viento ahí puede ser muy fuerte, de hecho tuvimos que esperar un día, salimos de Bahía Túnel un día y 2 horas después tuvimos que parar porque el viento era fuertísimo, venía un viento que venía desde el glaciar Viedma. Paramos ahí un día, esperamos en una zona de dunas, una zona bastante rara de dunas con matas de calafate gigantes. Y de ahí seguimos remando el otro día y llegamos al río La Leona, en ese mismo día. Se remó mucho, remamos 60 y pico kilómetros, pero bueno, había que sacarse el cruce del lago Viedma de encima porque es un lago muy, muy ventoso y ya el otro día se empeoraba el clima. Empezó a soplar del oeste, de hecho toda la bajada por el Santa Cruz nos estuvo soplando del oeste todo el tiempo. Después de bajar el río La Leona, entramos al lago Argentino, un trecho, 7 kilómetros. Y ahí se nos complicó un poquito la entrada al río Santa Cruz, había poca agua, así que hubo que sirgar un poco el kayak, unos 100-200 metros para que había demasiada piedra. Y después empalmamos el río Santa Cruz. Este es el lago Viedma. Ahora entramos en la fase de... Vamos hacia el Atlántico, hacia allá apuntamos. Bueno, tenemos que cruzar todo este lago yendo para el este. Son más o menos 65 kilómetros. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, probablemente casi hasta el final. Y después la idea es seguir por el río Las Leonas hasta el lago Argentino. Entonces bueno, estamos en esa fase y tenemos un viento medio del sur, sureste, así que un poquitito en contra, pero vamos a ver a qué velocidad podemos avanzar. Lago Viedma.
Hoy salimos de Bahía Túnel con perspectiva de buen viento y al hacer 12 kilómetros aproximadamente ya empezamos a recibir un viento muy fuerte del glaciar Viedma y quedamos prácticamente todo el día esperando en este campamento. Nos refugiamos atrás de una mata de calafate, tal vez tengamos casi 40 kilómetros por hora de viento y bueno, la disfrutamos mirando el Fitzroy y comiendo un churrasquito. A las 5:30 de la mañana y a las 7 arrancamos a kayakear. Ya hicimos casi 20 kilómetros, un poquito menos, en 2 horas y media. Atrás podemos ver el Fitzroy, que en el campo de hielo lo vimos de la cara noroeste, donde está Fanasiev, la super canaleta, y ahora podemos ver la cara donde está la Franco Argentina, el Cerro Torre, y bueno, esperamos llegar al río La Leona el día de hoy o mañana. Lago Viedma primero nos dijo no pasarán, después dijo que pasen pero rapidito y que se las tomen y estamos tratando de pasar rapidito. Se planchó, ayer nos sacudió con 40-50 km por hora de viento del sur y hoy se planchó y estamos tratando de aprovechar esto. Nos faltan más o menos 2 horas y media para llegar a donde nace el río La Leona. Y bueno, estamos como entre dos vientos. Ayer del sur, me parece que mañana va a ser del oeste y fuerte. Este es el río La Leona, que va del lago Viedma al lago Argentino. Ayer llegamos acá tipo 8:30, 9 de la noche, muy cansados, nos habíamos levantado a las 5:30 y remamos todo el día y llegamos acá para ver dónde dormir, si nos daban un galpón, algo, y subimos el kayak en estas riberas que son medias inclinadas. Y bueno, lo dejamos ahí con dudas de si se podía caer o no. Y bueno, yo me fui, lo dejé solo, no se había quedado quieto como 10 minutos. Cuando volvimos el kayak no estaba. Y ahí los muchachos se pusieron nerviosos y salimos corriendo por la Piedra Bocha para ver si lo encontrábamos. Y por suerte lo encontramos allá en esa curva, por allá un poco antes de los Álamos. Y ahí estaba por suerte encallado y nos volvió el alma al cuerpo. Porque sin el kayak no teníamos nada, ni ropa, ni comida, ni documento, ni plata, ni nada. Así que bueno, siempre se aprende algo. Normalmente uno cuando está muy cansado se manda moco, así que hay que evitar cansancio extremo. Pero bueno, el lago Viedma había que sacárselo de encima. Ese lago está claro que no se puede navegar todos los días. Tiene unos vientos muy muy fuertes.
Estamos terminando el río La Leona y entrando en la desembocadura con el lago Argentino. De acá tenemos que hacer una travesía de 5 o 7 kilómetros y entramos en el río Santa Cruz. De ahí nos quedan 300, 350 kilómetros hasta llegar al Atlántico. Es el tirón final. Estamos un poco a la merced del viento. Los días que hay viento muy fuerte paramos, los días que hay buen clima avanzamos. Pero hasta ahora solamente tuvimos que parar 2 días y avanzamos 2 días. Así que venimos con un buen promedio. Estamos en la entrada del río Santa Cruz. Terminamos el río La Leona, cruzamos el lago Argentino y hay muy poca agua y hay piedras con las que podríamos chocar el kayak y volcar. Entonces estamos haciendo un pedazo de sirga. Sirgar es arrastrar el kayak con una cuerda. Ya en unos metros vamos a seguir remando. Pero dejalo grabando. El río Santa Cruz es una cosa meditativa, es una cosa gigante, muy grande y larga, y bueno, como que uno lo lleva a entrar en un estado de remar, tranquilo, un estado zen. Ahí nos agarró viento, mucho viento. Uno piensa que, claro, como el viento viene del oeste y uno va hacia el este, que entonces va todo bien. Pero no es así, porque el lago da muchas vueltas. Entonces a veces uno hasta puede llegar a tener, viniendo del oeste, el viento medio en contra. Así que, bueno, hay que andar con cuidado. Tuvimos que parar en un lugar que se llama La Porteña. Creo que es una estación de vialidad abandonada. Ahí paramos un día, esperando que calme el viento. Y después fuimos parando en cascos de estancia, en puestos de estancia abandonados, laneros, que fueron abandonados cuando la lana ya no era negocio. Y así fuimos siguiendo hasta Comandante Luis Piedrabuena. Ahí llegamos con mucho viento. Teníamos un viento del oeste fuertísimo, creo que era 60-70 km por hora. Pero bueno, finalmente tuvimos que sirgar un pedazo de 2 kilómetros y finalmente llegamos a Comandante Luis Piedrabuena con viento de atrás, muy rápido. De hecho, dudábamos si íbamos a poder parar. Por suerte pudimos parar en la isla Pavón, donde teníamos alojamiento que nos proveyó la municipalidad de Comandante Luis Piedrabuena a través de Maxi Palacio, que fue nuestro contacto en Piedrabuena y que nos ayudó un montón. De Luis Piedrabuena pasamos 2 días en el camping, comiendo unos asaditos con Maxi, dadas las condiciones climáticas desfavorables, y de ahí salimos para Puerto Santa Cruz. Nos convenía salir a las 11 para aprovechar la corriente, ya que al estar tan cerca del Atlántico el río se mueve. Nos había avisado Maxi que había un par de bancos de arena, así que nos llevamos las botas de goma, sirgamos un poco, unos metros, y llegamos a Puerto Santa Cruz, al fin de esta expedición.
La Porteña. Parece ser un campamento de velocidad abandonado. Y bueno, salimos del puesto austral a 5 kilómetros de acá, hicimos 5 y nos enfrentamos con semejante ventarrón. Decidimos no seguir porque vamos a avanzar muy poco y de acá en adelante el próximo campamento está a 50 kilómetros. Así que vamos a esperar. Dice, parece que mañana va a calmar y ahí avanzaremos más rápido, más tranquilo. Así que salimos de La Porteña y remamos. Pasamos la primera represa. Ahí vimos a alguien, preguntamos un poco, nos contaron cómo es el asunto. Y después tuvimos que acampar en un lugar así, armar la carpa, que hacía rato que no la armábamos, en un cañadón seco. Y hoy teníamos una estimación del clima muy feo, que no resultó cierta, y estamos acá. Ahora ya estamos en la Barrancosa, eso que acabamos de pasar, la Barrancosa, y bueno, está un poco justo de comida, así que si encontramos a alguien que nos venda algo o que nos regale, vamos a aprovechar la oportunidad. Estamos cruzando el puente de Comandante Luis Piedrabuena. Estamos en los últimos 10 kilómetros del río Santa Cruz, a punto de entrar al Océano Atlántico. Por este río sirvió el Perito Moreno para llegar al lago Argentino. Y son los últimos kilómetros de nuestra travesía. Tenemos marea alta, descendente, o sea que el río está lo más alto posible y ahora comienza a bajar y a sacarnos hacia el Atlántico. Esperemos tocar agua salada y llegar a Puerto Santa Cruz, el final de nuestra expedición.
ya con 35 días de remo, cruce de montañas, glaciares y aventura. Hola, Roberto. ¡Cuni! ¡Vamos! Del Pacífico al Atlántico. Acá estamos. Remamos 700 kilómetros, subimos 7000 metros positivos, bajamos 7000 metros, armamos y desarmamos la carpa cientos de veces y ya estamos. Tocando tierra en mar Argentina, de Chile a Argentina. Confiados los tipos, le dieron nomás. ¡Vamos! Muy bien, Cuni, ¡Llegamos! Muy bueno. Grande, Roberto. Grande. Muy bien. Esto es Puerto Santa Cruz. Acá se termina la historia de esta expedición. Llegamos hoy a las 3 de la tarde. Recibieron acá la gente, los amigos del Verano, ¿no? Y bueno, contentos. Terminó todo. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y bueno, venimos desde el Pacífico al Atlántico, remando, esquiando, cruzando glaciares, ríos, montañas. Y mediante este pequeño pero sencillo acto voy a desarmar el remo, que lo tengo armado hace un mes. Agradecerle al Club Andino Bariloche, a Cervecería Kona, a Marcelo Ostar y a tantas otras personas que nos han ayudado en este viaje. 35 días remando, gracias Roberto. Nos vemos, Cuni. Hasta la próxima expedición.